Yo sí lo tengo aquí. Sí. Bueno, es este, lo están viendo, ¿cierto? Entonces este archivo consta de dos hojas, uno que es un ejemplo y un ejercicio. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio, pero primero tratemos de entender. Yo llamo a lista. Lo llamo a lista. Llamemos a lista la carrerita. José Daniel Álvarez. Luisa Fernanda Arroyave. Presente, profe. Wilson Benavides. Ángel Betancourt. Presente, profe. Juan Diego Callejas. Juan David Córdoba. Valeria Cuellar. Michelle Fierro. Presente. Jaime Andrés García. Profe, hola, presente. Aiber García. Judy Carolina Guerra. Presente, profe. Gloria Marcela Martínez. Profe, hola. Hola. Daniel Mazo. Buenas noches, mister. Andrea Morales. Buenas noches, profe. Mara. Hola, profe. Mauricio Puerta. Leandro Rojas. Presente. Estefanía Sánchez. Guillermo Tavares. Presente, profe. Alexander Tijacá. Juan Camilo Toro. Hola, profe. Mónica Uribe. Presente. Neiber Vanegas. Presente, profe. Joaquín Zapata. Señor. Marta Viviana Costa. Juan David Molina. Karen Lorena Pérez. Presente, profe. Poquitos. Profe, ¿qué? 16, porque estaban pensando que no había clase. Profe, Alexander Tijacá. Profe, qué pena. Lo acaba de llegar. ¿Cómo? Valeria Cuellar. Tenía problemas con internet. Alexander Acaba de conectar. ¿Quién más? Alexander Valeria Cuellar. No, Valeria ya está. ¿Quién más? Acá. No, no escuché, qué pena. ¿Quién acaba de ingresar? Alexander. ¿Alexander qué? Tinjacá. Ok. ¿Alguien más? Wilson Benavides, profe. ¿Alguien más? Bueno, entonces... Profe, yo acabo de ingresar, Estefanía Sánchez. Estefanía Sánchez. Ok. Igual faltan muchos. 21, 20, son 27, faltan 6, 5. Bueno, entonces vamos a tratar de entender. Bueno, entonces este es un sistema de inventarios, pero ese sistema de gestión de inventarios tiene una particularidad, ¿sí? Y esa particularidad es que tiene una característica, y es que, a ver, antes de decirle la característica, ¿quién me dice qué significa push? Push. Empujar. Eso no viene del inglés que significa presionar. Eso, ¿cierto? Entonces es presionar. Entonces resulta que, y tiene un antecedente, resulta que antes de 1990, antes de que el presidente fuera César Gaviria, muchos de ustedes pues no habían ni nacido, pero antes de que César Gaviria fuera presidente de Colombia, entonces existían unas políticas económicas o macroeconómicas en el país que se llamaba proteccionismo, ¿sí? ¿Qué era el proteccionismo? Pues no era permitido el ingreso de ningún producto del exterior, ¿cierto? Entonces, habían elementos, y el Estado subsidiaba muchas cosas, habían elementos como por ejemplo el transporte. Cuando digo transporte hablo del bus, ¿sí? Del bus. Entonces, habían unos buses, o el pasaje en el bus era de alguna manera muy económico.
Si ahora pues lo miramos con el sistema masivo, pues hay un costo-beneficio muy alto, pero en ese tiempo solamente existía el transporte público colectivo que se llamaba bus, ¿cierto? Entonces era subsidiado por el Estado. Entonces cuando llegó César Gaviria, él comenzó a desmontar eso. Y entonces, por ejemplo, existían buses subsidiados y el bus sin subsidio, que se llamaba transporte sin subsidio. Y resulta que el transporte sin subsidio eran buses nuevos y mejor presentados, mecánicamente mejor dotados, y su comodidad era un poquito mejor, ¿cierto? Digamos que es como los buses que son ahora, pero los que eran... O sea, como el sistema de salud, la EPS y la prepagada. Exacto, ¿cierto? Y el transporte con subsidio eran buses viejos y, bueno, con alguna incomodidad. Y así en alguna serie de actividades entonces empezaban a presentar algunas modificaciones. Entonces resulta que en 1990, antes de 1990, las empresas o el sector productivo colombiano estaba protegido por el Estado, ¿cierto? Entonces, como no permitían ingresar nada, todo lo que ingresaba era contrabando. Pues en este momento entra contrabando, pero ya el contrabando no es tan rentable como si lo era en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo había mucho lo que era cigarrillo, lo que era licor, lo que eran telas, aunque todavía ingresan telas, por supuesto, de contrabando, pero ya con los tratados de libre comercio, entonces eso ha ido cambiando, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo, como las empresas, el sector productivo estaba protegido, entonces una empresa todo lo que producía, todo lo vendía. ¿Por qué? Porque no tenía competencia. Es decir, lo que producía tenía un mercado cautivo, que éramos los que vivíamos en ese momento. Es decir, en ese momento nosotros no comprábamos, sino que nos vendían. Y entonces, como todo lo que producían lo vendían, entonces su aparato productivo estaba al 100% todo el tiempo. Entonces, habían 3 turnos y las líneas de producción estaban al 100% siempre. Entonces, como habían 3 turnos y las líneas de producción estaban al 100, entonces habían grandes bodegas donde almacenaban grandes cantidades de producto. Almacenar en este momento grandes cantidades de producto, pues eso es de alguna manera irresponsable, porque ustedes saben que los clientes estamos cambiando ya en este momento de posición o tomamos decisiones diferentes cada vez, ¿cierto? Y mucho más rápido. Además de que yo tener inventario en una bodega, eso me genera un costo. Entonces tengo que tener una bodega grande y esa bodega grande, entonces si la bodega es mía, entonces implica grandes impuestos y gran cantidad de dinero en mantenimiento de esa bodega, ¿cierto? Y ahora que son bodegas pequeñas y con poco inventario, solamente lo que la demanda me diga. Entonces, en ese tiempo no había que calcular la demanda siempre era la misma, siempre me compraban, ¿cierto? Por eso era que éramos tan mal vestidos en ese tiempo, porque era lo que nos quisieran ofrecer. Entonces, eso fue cambiando. ¿Qué hizo César Gaviria? Pues yo recuerdo que cuando él desmontó lo que era el Estado proteccionista, entonces dijo, vamos a abrirnos al mundo, y entonces llegó la apertura económica. Yo estaba en ese momento en la universidad, yo estoy en la Universidad de Antioquia, y en ese momento estaba comenzando la universidad, y recuerdo que pensábamos que el país se iba a quebrar, ¿cierto? O que el país se iba a acabar. Pues en realidad no estábamos preparados para eso, porque el aparato productivo era un aparato productivo viejo, cómodo, no tenía competencia entonces para qué exigirse, ¿cierto? Entonces, medir de pronto productividad no era tan atractivo, o para qué yo medir productividad si de todas formas eso me lo van a comprar. Los costos, el sistema de costos no estaba muy bien establecido, no era muy claro, entonces, ¿para qué costear si yo le puedo subir precio a esto y de todas maneras me lo tienen que comprar? Entonces, las condiciones eran muy diferentes. Entonces, como no estábamos preparados, o como el sistema del aparato productivo no estaba preparado, se pensó que nos íbamos a quebrar, ¿cierto? Y sí, por supuesto que se quebraron muchas compañías, muchísimas compañías se quebraron. Muchísimas compañías se quebraron y bueno, aquí estamos pues donde ustedes ven. Inclusive ahí, pues ya el comercio electrónico ha ganado mucho espacio, ya casi que la mayoría de los comercializadores venden es sobre pedido, es decir, si me compras, yo voy y le compro a alguien más, ¿cierto? Y que alguien más asuma el costo de tener un inventario y que alguien más asuma el costo de producir. Yo simplemente comercializo y no tengo una bodega llena de algo, sino que tengo simplemente unas fotografías y con esas fotografías vendo, ¿cierto? O tengo 5 o 6 referencias de cada uno.
y eso me permite tener un flujo de caja alto porque no tengo invertido el dinero en un producto que está quieto, ¿cierto? Y que no sé cuándo lo voy a vender. Esa era como en ese momento el panorama, ¿cierto? Pero eso cambió entonces con la apertura económica. Sin embargo, todavía existe, o todavía algunas empresas tienen que asumir ese riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensen entonces que yo tengo un producto que es cíclico, es decir, que es de temporada, ¿cierto? Entonces resulta que yo en enero, mis productos son cuadernos, y resulta que los cuadernos se venden en enero y febrero, y vuelven y se venden en agosto, septiembre, los que son colegios de calendario B, ¿cierto? Espérenme un segundito, por favor. Que yo creo que tengo COVID. ¿Cómo está aquí? Segundito, por favor. Bueno, entonces pensemos en una empresa que manufactura cuadernos. Entonces la empresa que manufactura cuadernos vende en enero y en febrero y vuelve en agosto, septiembre si los colegios son calendario B. Entonces contrata o tiene su infraestructura para poder suplir las demandas de esos 4 meses, ¿cierto? Entonces, digamos que en abril tiene un aparato productivo montado y tiene unas líneas de producción, tiene unas personas contratadas y eso entonces, ¿para qué? Para poder suplir el mercado, la demanda que tiene entre agosto y septiembre, ¿cierto? Suple la demanda de agosto y septiembre, pero entonces como la temporada vuelve y baja, entonces, ¿qué podría hacer esta compañía? Entonces, despedir todos los empleados que le están sobrando y después cuando se vaya acercando la temporada, entonces volver a contratar, ¿cierto? Eso en términos de contratación de personal. Y otra, digamos, en términos de línea de producción. Entonces, tengo 3 líneas de producción para suplir la demanda. Y cuando hay ese valle, entonces, ¿qué hago con esa línea de producción que voy a dejar de tener utilizada? Entonces, la tengo, vendo las máquinas, paro esa línea, ¿cierto? Entonces, tengo que comenzar a tomar decisiones con esas líneas de producción y con ese personal. Y si tengo entonces bodega, entonces, ¿qué hago con ese espacio en esa bodega? Entonces, el contratar y despedir también es un costo alto, no solamente económico, porque hay un costo administrativo inmenso, entonces reclutar, seleccionar, contratar, realizar inducción, ¿cierto? Y luego entonces la curva de aprendizaje. Entonces cuando llega la curva de aprendizaje, eh, entonces la curva de aprendizaje también es un costo, ¿cierto? Entonces cuando ya llegan a la curva de aprendizaje, mis empleados llegan a la cima de la curva de aprendizaje, entonces yo debo despedirlos de nuevo y debo entonces volver a comenzar. Entonces eso implica unos costos y un beneficio y unos costos ocultos, porque yo para poder costear la curva de aprendizaje tendría que tener unas variables un poco complejas de cuantificar, ¿cierto? ¿Sí me están escuchando? Profe, buenas noches. Sí, señor. Ok, Qué pena que no me ha podido conectar. no me dejen solo. Entonces, todo eso lleva a que las compañías tengan que seguir trabajando por lo menos con un nivel alto de ocupación de su nivel, de su infraestructura productiva, ¿cierto? Entonces, por eso siempre o casi siempre lo que produzco supera la demanda, ¿cierto? Es decir, la demanda puede ser 100, pero yo por lo general, o una compañía por lo general, tiene un poco más
o produce más de lo que la demanda le está diciendo que debe producir. Porque además también se piensa que, es decir, nadie tiene una empresa pensando en que la demanda va a caer y que voy a dejar de vender, no. Todos hacemos o emprendemos un proyecto pensando que las cosas van a funcionar, ¿cierto? Entonces, bueno, y si no están funcionando, entonces establezco estrategias para elevar el nivel de venta, ¿cierto? Entonces, siempre produzco más de lo que la demanda me está jalando. Entonces, este sistema de gestión de inventarios tiene que ver con eso, porque es que resulta que cuando yo produzco más de lo que la demanda me está diciendo que me está jalando, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues una planta no es una bodega, ¿sí? Y una bodega también tiene sus límites, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que empezar yo? Empezar a distribuir esa mercancía que está superando la demanda, la tengo que comenzar a distribuir entre mis puntos de venta, ¿cierto? Entre mis puntos de venta. ¿A qué me refiero? Que entonces yo tengo mi planta de producción en Medellín y tengo entonces mis puntos de venta en Bogotá, Cali, Ibagué y Neiva, ¿cierto? Con las características que tiene cada compañía. Entonces resulta que si la demanda en total son 1.000 unidades y yo estoy produciendo 1.200, esas 200 tengo que comenzar a distribuirlas entre mis puntos de venta. Pero hay una particularidad y es que Bogotá no vende lo mismo que Neiva, ¿cierto? Independientemente de cuál sea el producto. O independientemente no. Si el producto es para tierra caliente, pues seguramente va a vender más Neiva, ¿cierto? Pero en términos generales, Bogotá debería vender más que Neiva de cualquier otro producto. Entonces yo tengo que empezar a distribuir equitativamente y proporcionalmente a cada uno de esos puntos de venta la mercancía que me está superando la demanda, ¿sí? Entonces, de eso se trata esto, de comenzar a asignarle a cada ciudad o a cada punto de venta o a cada planta de producción, dependiendo de la demanda, lo que me sobra y que estoy produciendo de más, ¿cierto? Entonces, para eso hay un modelo matemático que es muy simple, no son las 4 operaciones básicas. Afortunadamente, esta materia no implica derivadas o integrales. Entonces, vamos a entender qué es esta información, que este archivo es el que lo tienen ustedes y que espero que estén en la hoja ejemplo, ¿sí? Porque la hoja ejercicio es lo que ustedes van a desarrollar. Bueno, entonces miremos qué hay. Hay 4, 6 o 4 puntos de venta. Armenia, Cali, Bogotá y Medellín, ¿sí? Ya tengo calculada la demanda, es decir, yo sé que Armenia vende 55.000 unidades, pongamos esto en miles para que se vea bonito. Listo. Que Armenia vende 55.000, Bogotá, perdón, Cali 250.000, y entonces mire que si tienen unos números de acuerdo, digamos, a la población, ¿sí? Podría decir uno que Bogotá sí debe vender más que Cali y que Medellín, ¿cierto? Y que además esos puntos de venta tienen un inventario, es decir, allá tienen una bodega donde guardan mercancía para poder suplir esta demanda, ¿sí? Y que haya abastecimiento constante y que cuando el cliente me pida, entonces yo tenga que ofrecerle, ¿sí? Bueno, pero resulta que esta demanda yo la hice bajo un cálculo y ese cálculo me arrojó un error, ¿sí? Me arrojó un error. Como todos los cálculos matemáticos tienen un margen de error, ¿cierto? Porque hay variables que las matemáticas, que aunque nosotros como ingenieros deberíamos decir que son exactas, no son exactas porque hay variables en los pronósticos, hay variables que los modelos matemáticos no pueden cumplirlo o no pueden decirlo con certeza al 100%. Entonces, cuando calculé el error de pronóstico, cuando calculé la demanda, cuando pronostiqué la demanda, por ejemplo, para Armenia, me equivoqué en 11.000 unidades. ¿Qué significan estas 11.000 unidades? Que es probable que aunque la demanda yo calculé que eran 55.000, yo puedo vender hasta 66.000 o puedo vender hasta 44.000. Es decir, 11.000 unidades por encima o 11.000 unidades por debajo, ¿cierto? Que por ejemplo Medellín, yo pronostiqué que la demanda eran 490.000, pero mi error de pronóstico me dio que era 49.000. Es decir, que yo puedo vender 539.000 unidades o puedo vender 441.000 unidades. Creo que eso da, no recuerdo. Sí, 441.000, ¿cierto?
Eso significa ese error de pronóstico, que mi demanda oscila entre esos dos datos, ¿cierto? Entre menos 49.000 y entre más 49.000. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos esto. Lo otro es el nivel de disponibilidad, que es el nivel de servicio. ¿Qué significa este nivel de servicio? Como yo no tengo la totalidad de mi demanda en inventario, existe una probabilidad de que yo al cliente, cuando vaya por el producto, le diga que no hay. ¿Sí? Y eso fue calculado, o ha sido calculado, y lo que me dice es que para Armenia, de 100 clientes que van a pedir mi producto, 85 se llevan el producto, y otros 15 yo les tengo que decir que no hay. ¿Sí? Pues en Cali son 95 que se van con el producto y 5 no pueden llevar el producto porque no tengo. Bogotá, 99 clientes se llevan el producto y uno no se lo lleva porque no hay. Y en Medellín es del 90%. ¿Sí? Ese es el nivel de servicio. ¿Claros hasta ahí? Señor. Sí, señor. Pero en ese caso de nivel de disponibilidad, ¿es siempre o puede que pase o puede que no? Pues como es un nivel de servicio, es una fotografía, ¿cierto? Entonces, en algún momento puede ocurrir que sea el 85, pero puede que el mes siguiente sea el 86, o puede que sea el 90, o puede que sea el 74, ¿cierto? Esto digamos que son fotografías de lo que ocurre en un momento determinado. ¿Sí? ¿Te quedó clara la respuesta? En mi respuesta. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces con base en estos datos, entonces vamos a calcular cuánto es. Ah, bueno, y aquí hay otro dato. Resulta que la demanda, es decir, lo que yo pronostiqué que iba a vender eran 1.305.000 unidades, pero mi planta de producción manufacturó 2.500.000. Es decir, me están sobrando 1.195.000 unidades. Que si esos son tornillos, puede que eso no sea nada, pero si esos son, por ejemplo, neveras o computadores, es mucha la cantidad de productos, ¿cierto? Bueno, entonces con base en esta información, vamos entonces a decir, de estas 1.195.000 unidades, cuánto le tocan a Armenia, cuánto a Cali, cuánto a Bogotá y cuánto a Medellín, ¿cierto? Porque normalmente yo le envío algo para suplir esta demanda, pero en este momento me están sobrando 1.195.000 unidades. Listo. Entonces, este modelo matemático se comporta normalmente. ¿Qué es normal? Pues que sus datos estadísticos se comportan bajo la campana de Gauss, ¿cierto? Yo creo que ya les había explicado esto en el otro tema, ¿cierto? Entonces, normalmente todo está acá. Todo está acá. Y hay unos pedacitos que están acá. ¿Sí? Entonces, con el modelo matemático, con este factor de Z, lo que tratamos es de incluir estos pedacitos en la normalidad, ¿sí? Y hacer que esta línea se pase para acá, ¿cierto? Se trate de reducir esos eventos que están por fuera. ¿Cuáles serían los eventos que están por fuera? Estos 15 puntos, ¿sí? Estos 15 puntos, estos 5 puntos, estos 99 puntos, estos 1 punto y estos 10 puntos. Hay que tratar de incluirlos acá para que esto desaparezca, para que el nivel de existencia o disponibilidad sea 100. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir la aplicación de la campana de Gauss o de la distribución normal. Listo, entonces nosotros ya sabemos cómo hallar, lo primero que tenemos que hallar es Z. Entonces Z es el valor que me arroja o que está concordante con el nivel de disponibilidad y que tiene que ver con un porcentaje de probabilidad. Entonces, como esto es 0.85 o 85%, yo voy a la tabla de Z y busco 85%, que es este dato. Puede ser 84.85, pero le faltan 15 puntos, y este 85.08, pero le sobran 8 puntos, entonces el que está más cercano. Entonces yo voy primero a la columna, que es 1, y después voy a la fila 0.4. Entonces, como ustedes ya saben, aquí pongo 1.04. Listo. 1.04. Luego está el 95.
que entonces 95 es 9505, puede ser 9495, 9505, 1.65. Luego está 99, 9901, 2.33. Y el otro es 90. 90 que está por acá. 89.97, 1.28. Listo. Entonces ya encontré el valor de Z, que esto es lo que me va a ayudar a ajustar el modelo matemático o incluir esos pedacitos que me faltan para tener nivel de disponibilidad 100. Luego están los requerimientos totales. Los requerimientos totales son iguales a la demanda. Son iguales a la demanda. Buenas noches. Buenas noches. Más el valor de Z por lo que me equivoqué en el pronóstico. Entonces vamos a entender ese dato. Entonces, los requerimientos totales son en realidad, después de ajustarlo con ese nivel de disponibilidad, es la cantidad de mercancía que en realidad yo necesito para satisfacer mi demanda. Es decir, esto es lo que más se acerca a la demanda. Y recuerden que yo les había dicho que era 55.000 lo que calculé, pero que yo podía vender 66.000 o 44.000. Aquí me dio 66.000. Yo lo pude haber hecho con menos, ¿cierto? Si lo hago con menos me da 43.450, pero entonces no habría exceso en la producción, ¿cierto? Estamos calculando es si sobra mercancía, por eso lo pongo con más. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Recuerden que Sí, señor. el error de pronóstico me dice que puedo vender hasta 66.000. Con este Z se me ajusta un poquito más y me dice que es más. Yo puedo vender hasta 44.000, 11.000 por debajo, pero si le aplico el factor de Z y se lo resto, porque acuérdense que es por debajo por encima, me da 43.560, ¿cierto? Pero entonces no tendría exceso en la producción. Por eso lo pongo con más, porque hay exceso en la producción. Digamos que es un escenario positivo. Bueno, y así lo hago para cada uno. ¿Listo? Entonces, en realidad Medellín no debe vender 490 más 49.000, que serían 439.000, sino que son 552.700. Y mire que a medida que Z crece, entonces esto se va haciendo más alto, ¿cierto? Mire que de 510 más 91 da 600.000, pero como este Z es tan alto, porque el nivel de servicio de Bogotá es muy alto, necesitamos que la cantidad de mercancía o la demanda en realidad que se necesita, o la cantidad que se necesita para satisfacer esa demanda es más alta todavía. Si esto lo bajamos todavía más, entonces esto va a bajar, pero como el nivel de servicio es alto, por eso nos da un poquito más alto. ¿Listo? Entonces ya tengo los requerimientos totales. Ahora, los requerimientos netos. ¿Qué son los requerimientos netos? Profe, ¿no sería el requerimiento total de La los demanda. inventarios? A ver, día uno. Lo que hace falta para completar la demanda, no. Bueno, no, porque mira que aquí no le falta para completar la demanda. Los requerimientos netos son, yo debo pensar, bueno, yo necesito 66.000 unidades, pero yo le voy a mandar toda esa cantidad de mercancía a ese punto de venta. No le voy a mandar toda esa mercancía porque es que yo tengo mercancía ya en inventario. Entonces, ¿para qué le mando todo esto si él tiene 20.000? Entonces, los requerimientos netos es como lo que usted paga neto en una factura. Ah, ¿qué es una factura? Entonces, la factura es el precio de venta del producto más el IVA, y eso le da lo que vale el producto, ¿cierto? Pero resulta que estamos en una promoción y le van a descontar el 10%. Entonces, la factura, perdón, lo que vale la mercancía más el IVA es el requerimiento bruto o el total bruto. Si usted le resta el descuento, ya le da el precio neto, ¿cierto? Bueno, entonces son los requerimientos totales menos lo que tengo en inventario. Es decir, que yo en realidad no le tengo que mandar 66.000 unidades, sino que le tengo que mandar 46.440 unidades.
Porque para suplir esta demanda, él ya tiene 20.000 allá guardados. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, mire que para Medellín, a pesar de que son 552.720 unidades, las que en realidad son la demanda, como él tiene 200.000, yo no le voy a mandar todo esto. Le voy a mandar 352.720 unidades. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí dice ya el total, el exceso prorrateo. ¿Qué significará eso? Nadie. Lo que hay que enviarles de los sobrantes de producción acá. Lo que sobra de acá, Ujú. que le tengo que enviar a Armenia, pero proporcionalmente. Por eso dice prorrateo. Prorrateo significa proporcional, o es un término que está relacionado con la proporcionalidad, para decirlo de alguna manera. Entonces, lo que me sobra, que le debo enviar a Armenia, pero de acuerdo a su participación en el total de mi comercialización o de lo que me está sobrando. Listo. ¿Y a qué es igual el total exceso prorrateo? Perdón, ¿a qué es igual el exceso prorrateo? Es igual a la demanda dividido la demanda total. Es decir, ¿cuál es la participación de la demanda de cada ciudad en el total? ¿Sí? Más el total exceso prorrateo, que es la sumatoria de esto. ¿Listo? Como no tengo este dato, entonces lo voy a encontrar. ¿Listo? Y este dato es igual a la producción menos el total de los requerimientos netos. Es decir, lo que yo produzco menos lo que le voy a mandar en realidad. ¿Y cuánto le voy a mandar en realidad? $1.049.000. Entonces, en realidad, ¿qué pasó aquí? Listo, este está así, pero ese porque dio igual. No tiene que darles por, no. Sí, por. Ahí sí. Gracias. Profe, ¿me repite esa formulita, por favor? Sí. Espérame un segundito, yo sirvo agua para tomar. Bueno, esta. Bueno, lo primero que tengo que encontrar es cuánta es la mercancía que en realidad me va a sobrar, ¿cierto? O cuánto es el exceso. Entonces, el exceso prorrateo es la suma de lo que le va a asignar a cada uno de los almacenes, de los puntos de venta, ¿cierto? Entonces, el exceso prorrateo es igual. Vamos a ponerle aquí rastrear precedentes. Listo. Es igual a la participación de la demanda de cada ciudad en el total, ¿cierto? Y lo multiplico por el total de la mercancía que me está sobrando. ¿Sí? No que me está sobrando, que es exceso prorrateo que le toca a cada uno. A lo que me refiero es que yo tengo que tener en cuenta la participación de la demanda, porque como no le voy a enviar todo, sino que le voy a enviar proporcionalmente a lo que normalmente vende, entonces por eso tengo en cuenta esta proporción. Lo otro es que como me están sobrando 1.195.000 unidades, pues ustedes dirían, es que mandémosle, lo que debería sobrar son 1.195.000, pero no, porque recuerde que yo a él le estoy mandando es 1.049.000 unidades porque él ya tenía en inventario, ¿cierto? Lo que en realidad me sobran son 1.195.000,
pero en realidad no me sobra eso, lo que me sobra son 1.450.000, porque como yo estoy produciendo 2.500.000 y solamente le estoy mandando este poquito, pues este poquito es 1.049.000, por eso este dato se me aumenta, ¿sí? Por eso este dato se me aumenta. Listo, entonces aquí hay que fijar este y fijar este. Ok. Entonces la suma de esto me debe dar el total exceso prorrateo. ¿Sí? Sumemos esto para corroborar. Mire que sí nos da, ¿cierto? Bueno. Entonces, del total de mercancía que me sobra, que en realidad no son 1.195.000, sino que son 1.450.000. ¿Por qué? Porque de los 2.500.000 que yo tengo, en realidad no le mando lo que es la demanda, que son 1.305.000, sino que le mando 1.049.000. ¿Por qué? Porque no le mando todo, porque él ya tiene en inventario algo. Entonces debo enviarle menos mercancía. Por eso lo que me sobra es un poco más. Y por eso lo que sobra aumenta un poquito para cada uno de los puntos de venta. Y lo último es cuánto es que en realidad le voy a mandar a cada punto de venta. Entonces resulta que yo le debo enviar lo que normalmente le envío, más lo que me está sobrando en la planta, que es esto, ¿sí? A cada almacén. Si yo sumo esto, ¿qué me debe dar? La producción. La producción, exacto. Esa es la prueba de que esto está bien hecho, ¿sí? Porque yo a él le envío todo lo que produzco. Yo no me quedo con nada. Listo, entonces vamos a retomar. Bueno, entonces vamos a retomar. Entonces dijimos que el valor de Z es un factor que me ajusta las unidades que me faltan para cumplir mi nivel de servicio al 100%, ¿cierto? Que este suba al 100, o sea que aquí, como esto le faltan 15 unidades, entonces aquí son 7.5 y 7.5. Hay que tratar de incluirlas en la distribución normal. Que los requerimientos totales entonces son lo que yo en realidad, o lo que en realidad es la demanda, o lo que se va a vender en ese punto de venta. Y entonces eso, ¿cómo lo hago? Pues tomo la demanda y le sumo el error en el pronóstico multiplicado por el factor de Z. Bueno. Espérame un segundito. Bueno, bueno, y los requerimientos netos. Entonces dijimos que esto sí se ajustaba a lo que estábamos diciendo. Que la demanda tenía un error de pronóstico de 11.000, pero que con este factor de Z, por eso se iba un poquito más allá de los 66.000. Que los requerimientos netos en realidad son lo que después de ajustar el modelo con Z, le debo enviar al punto de venta, pero restándole lo que tiene en inventario, porque entonces sí superaría muchísimo más. Bueno. Luego sigue el exceso prorrateo, que el exceso prorrateo es la cantidad de mercancía que yo le voy a enviar y que proporcional a lo que sobra en su totalidad y que corresponde a cada una de las ciudades. Es decir, a Armenia le corresponde 61.000 unidades de los 1.450.000 unidades que me sobran, que no es en realidad lo que me sobraba inicialmente, porque lo que me sobraba inicialmente era 1.195.000. Pero como de acuerdo al modelo matemático, lo que le mando a cada uno de los puntos de venta es menor, lo que me sobra entonces es mayor. ¿Listo? Y que luego viene la asignación, que la asignación es lo que normalmente le debo enviar más lo que me está sobrando.
y que si yo sumo los dos datos, es decir, lo que le mando normalmente y lo que me sobra, me debe dar el total de la producción. ¿Listo? Profe, Señor. qué pena, las dos últimas formulitas, la del exceso prorrateo, la asignación creo que es una suma, ¿cierto? Sí. Exacto, ahí es donde estoy como embolatado. La Esa primera la saco asignación es de la división, esta. sí, la del exceso prorrateo, eso. El exceso prorrateo de Esa la la participación saco de la división de ahí, de la demanda, el menor dividido el mayor, y la multiplico por ¿cuál? por el total exceso prorrateo, por el total de mercancía que me sobra. Ah, profe, cuando hago eso me dice que tengo referencia circular. Mire, a ver, mire cómo a mí no me da referencia circular. Revisa. No, porque usted era mi esperanza de estar. Sí, me dice que es referencia circular. Algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal, porque mira que yo la tengo ahí, no me hizo referencia circular. ¿Sí? Ahí te voy a volver a poner los precedentes. Bueno, listo, ya eso lo revisan porque eso ya es de Excel, ya eso ya. Listo. Esto es, entonces yo aquí les dejé un ejercicio. Traten de hacerlo, por favor. Traten de hacer siquiera el primero. Pues ya hacen el primero, ya hacen los demás porque no si no jalar. Ah, aquí me falta producción. La producción acá son 3.500.000. Profe, ya le enviaste el correo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, la producción son 3.500.000. Entonces, tratemos de hacer el primero a ver cómo nos va. Profe, Señor. y cuando, por ejemplo, cuando el CZ nos da inferior a 1, ¿hay que lo tomamos igual? ¿Cómo? Cuando el Z nos da inferior a 1. No te escuché bien, discúlpame. Cuando el Z es inferior a 1, profe. Cuando el Z es inferior a 1, el número que nos da Z. no importa. ¿Cómo por ejemplo cuál? El 80%. El 80%. Entonces yo voy allá. A 0.84 creo que es. El 80%. 69,995. 0.84. Pues eso qué dificultad tiene, nada. No. Listo, No. ya. Gracias. Este es el que de pronto tiene alguna dificultad. Cuando es el 50. 0. ¿Cierto? Entonces vamos a ver cómo les da. Joaquín, tenés el micrófono abierto. Ay, gracias. Justo.
Hello. Sí, con él. Sí, señora. Espérame un segundito, por favor, yo. Profe,
Joaquín, Joaquín, ¿te puedo molestar? Espérate que le estoy preguntando a Joaquín a ver si... Vente, Espera, Juancho, ya lo llamo. Joaquín, señor. es que estaba haciendo aquí los requerimientos totales y los hice. La demanda más, abro paréntesis, el error de pronóstico por Z, ¿sí o no? Sí. Bueno, ¿cómo se hace el requerimiento neto? A los requerimientos totales le quita los inventarios. Bueno, eso es solo una resta. Sí. La requerimiento total menos inventario. Bueno, el exceso de prorrateo es lo que él decía de... De la fórmula que me tiene jodido porque a mí me da referencia circular y no la he podido, no he podido tumbar. Que él decía que primero había que totalizar, ¿sí o no? Dígamela, a ver si yo le ayudo a Sí. que resolvamos ahí. No, es que uno saca el total de toda la línea. Comparte la pantalla y muestra la fórmula a ver dónde tiene el error. Niños, qué pena, en el nivel de disponibilidad de 50, ¿a ustedes cuánto les da? Nivel de disponibilidad de 50 Ahí me da es cero. 0. Tarjeta. Me da 0. Ah, sí Porque es cero, es que... sí, 0. Ah, listo, gracias. Me gustó. Hey, Joaquín, compartí la pantalla yo como tener la fórmula, esa fórmula que te está dando error. Mira, yo le estoy diciendo que tome este dato, lo divida por este dato, hago el cierre y Sí. después que me lo multiplique por este. Eso fue lo que nos enseñó. Eso, sacando el porcentaje y lo estás multiplicando por el primero del exceso de prorrateo. Ponete en el 1.485.000, dale doble clic a qué fórmula tiene usted ahí. ¿Será porque No, la ahí tiene está, fijada? ahí está simplemente la suma. No, es que No, mire que ni siquiera está fijada y debería estar. Usted no lo puede poner como suma. Entonces, como un número neto. Parece ahí, dele doble clic. ¿Eso qué es? Es que por eso no lo puede sacar como suma. Tiene que sacarlo entre la diferencia de la producción menos los requerimientos. Por eso le dice que es referencia circular. Espérate, o sea que... Ponga producción por ahí a un lado, 3.500. 3.500.000. A mí es que estoy escuchando clase, ahorita. Listo. Sí, okay. Listo, ahí en ese 1.485 ponga los 3.500.000 menos lo que necesita, menos el 1.246. Más esto, menos esto. Enter. Yo soy una hueva. No Es vamos que a claro, es que como estaba así era referencia circular, porque yo le estoy diciendo que se calcule el mismo. No, es que así sí no me daba nunca. Joaquín, volveme a mostrar esa fórmula, porfa. Ahí la está viendo. Así lo que acabas de hacer, espérame. No, pero párate donde te dio 2.253. Aquí. Sí, ¿eso qué es? No puedo ir. Eso es esto, que es la producción total. 3.500. Y 3.500.000 menos los que despachó para cada sitio. Los requerimientos netos. Listo, gracias. Hey, Joaquín, ¿vos por qué te da 66.440? A mí me da es que 66.001. ¿Dónde miro? Aquí. Los requerimientos totales, sí. A mí me da 66.001. A ver. Revise bien. Tenemos 55.000. Sí.
1.4, Sí, 1.04, sí, 11.000. sí. Listo, tenemos 55.000 más la multiplicación del 1.04 por los 11.000. Espérate, yo voy a ver por qué no me da. G4, a ver, este por este. Ah, ya sé por qué. Changos. Ya sé qué está pasando. Sí, sí. Gracias, papá. Un gusto mío. Joaquín, ¿sabes qué? Ahí el total del exceso por rateo no da esa cantidad, otra cantidad diferente. Ahí, Sume los dos, a Sí, ver cuánto. da 2.253.919. Ah, pero es que eso es dependiendo de la Z que haya tomado cada uno. Ajá, sí, Si la pero igual exacto. tomaron por encima o pero por Acuérdense, debajo. le tiene que dar porque si no, no le da los datos cuando le da a comparar, no les van a dar. Haga la hijo, sumatoria y le tiene que dar los 3 millones y medio. Si le da los 3 millones y medio, está bien. bueno, y sumo ese prorrateo con qué? Con el prorrateo, con el requerimiento neto. Así. 3 millones. Sí, pero hágalo en la columnita que está destinada para eso, la última que dice. Entonces, ¿cómo se hace el exceso de prorrateo? No, pero Joaquín, esa sumatoria la tiene que hacer desde el primero y jala la fórmula y al final le va a totalizar. Ah, bueno, Yo me- sí, pero espere un momentico. Ahí necesito que alguien me haga el favor y me diga, porque como yo estaba embolatado con el cuento del exceso de prorrateo, esta asignación, ¿cómo es que sale? ¿Yo resto qué con qué? Requerimientos netos más exceso de prorrateo. Ah, listo. Sume las dos, arrastra la fórmula y al final la totaliza y le tiene que dar eso. 3 millones y medio. ¿Cómo es que se hace el exceso de prorrateo, Joaquín? El exceso de prorrateo. Sí, Bueno, primero que todo, encuentre el valor de la suma, abajo. sí, ya lo tengo. Ese valor salió de los 3.500.000 menos este. ¿Listo? Ahora yo veo una cosa. O sea, el valor total de los 2.253.000 lo sacaste de los 3.500.000 menos ese. Sí, Listo. Ahora vaya a la primera. sí, Dígale que dígale más, abre sí, paréntesis. sí. La primera de la demanda. La primera de la demanda, o sea, 55.000. Eso, dividido. La sumatoria. Espérate. eh, Más, abre paréntesis, la primera demanda, dividido. La sumatoria. Esa sumatoria, fíjela de una vez. La sumatoria de requerimientos netos. No, la sumatoria de la demanda. Ah, ya. O sea, dividido. La demanda la fijamos. Cierre Espérate, por espérate, hago una cosa acá. Dividido. La demanda la fijamos. F4. Cierro. Por. Listo. Por. el final de esa celda, la que acabamos de formular, que era los tres Ah, bueno, millones 500.000. listo. Exacto. Esa, pero también fíjela. También hay que fijarla. Listo. Dele Entonces, enter. el total de esa celda lo tengo que hacer igual 3.500.000 menos total de requerimientos. Esa vaina. Me voy a dar ahí. Entonces ahí sí. Y lo arrastramos, ¿sí o qué? Ya. Pero hay algo que me está saliendo malo porque me sale que cero. ¿Dónde? A ver, yo ¿Será en el puse. 50? Ahorita yo miro. Yo puse el B97. Viene siendo. Bueno, a ver, de 40. Ah, ya sé qué me está pasando. Sería. Tenía que coger el primero de la demanda.
¿Sí o qué? Sí, o sea, el B4. Yo creo que ahí Con sí, 55 mil. se me había ido un número de más. Me había ido es que para el B47. Ah, no, así es muy difícil. Sí, allá no encuentra nada. Listo. Y ya la asignación es igual a este más este, se supone. Ajá. O sea, I más J. I más J. Enter. Se supone que me va a dar el total. Se supone que ahí quedó perfecto. Muchas gracias, papá. Mucho gusto, amigo. Ya dejo de compartir, chaito. Todo bien, profe. ¿Cómo no?